tridente y su cruz asesina. Mientras se declara la opinión mundial disciplinadamente pacifista, un niño abrazado a su padre irá, muere acribillado por ser terrorista. La democracia. Bueno, estamos en contacto, como habíamos anunciado en estos últimos minutos, con Valeria Cortés desde la Franja de Gaza, con quien tenemos el gusto, como siempre, de conversar y de conocer profundamente lo que está ocurriendo en esa parte del mundo tan golpeada, últimamente más incluso que lo habitual. Valeria, ¿qué tal? Bienvenida a los micrófonos de Radio Centenario, como siempre. Saludos desde la Franja de Gaza, saludos para todos quienes me escuchan. Muy bien. Bueno, Valeria, en los últimos tiempos es permanente la información que surge de bombardeos, de asesinatos por parte del régimen sionista contra los palestinos. Ahora se está centrando en lo que pasa en Jerusalén, pero sabemos que también hay bombardeos sobre la Franja de Gaza. Contanos un poquito cuál es la situación. Bueno, sí, lamentablemente el régimen sionista ha agudizado los ataques contra el pueblo palestino. Tiene la intención de intensificar, de llevar hasta sus últimas consecuencias la limpieza étnica que viene aplicando sobre la población autóctona, sobre los palestinos. Y bueno, eso implica muchísimas cosas. Eso implica bombardear Gaza, tenerla bajo sitio, implica aplicar medidas represivas. Por ejemplo, desde el 1 de octubre ha habido ya 46 palestinos asesinados. Decimos a sangre fría porque Israel tiene la tecnología y el armamento como para poder someter, por llamar de alguna manera, a las personas sin asesinarlas. Sin embargo, ya sabemos que incluso estando desarmadas se les asesina. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, en Gaza, la Franja de Gaza, que a pesar de estar rodeada por cielo, mar y tierra, por la ocupación sionista, no están, porque el pueblo de Gaza se ocupó de echarlos de aquí, los colonos y los militares dentro de la franja, pero sí bordeándola. Y vemos a los jóvenes que han ido a protestar con piedras, simplemente con piedras en sus manos, cerca de esa valla de la infamia que bordea toda Gaza por tierra, y los francotiradores, desde la cómoda cobardía de sus torretas, se han dedicado a practicar tiro al blanco contra los jóvenes, asesinando a más de una decena de jóvenes de Gaza, que, vuelvo y repito, no representaban absolutamente ningún peligro. Incluso uno de los manifestantes decía: nosotros sabemos que nosotros no le vamos a hacer daño desde aquí a los soldados sionistas detrás de esas vallas, en sus tanques de guerra, en sus jeeps militares, pero venimos a manifestarnos contra la ocupación y en defensa de nuestra mezquita, de la mezquita Al-Aqsa. Quiero recalcar que este no es un problema religioso, a pesar de que estoy mencionando la mezquita Al-Aqsa. La mezquita Al-Aqsa no solamente significa el sentimiento religioso para los musulmanes, sino en general, para toda la población palestina, es un símbolo de identidad nacional. Y cuando les prohíben entrar a rezar, cuando les prohíben acercarse, cuando los colonos apoyados por el ejército ocupante destruyen la mezquita, están tratando de borrar la identidad del pueblo palestino, que va más allá, repito, de un asunto religioso y tiene que ver con un símbolo de lo que es Palestina. Eso es Al-Aqsa, esa es la mezquita Al-Aqsa para los palestinos, y debe serlo para toda la humanidad, que debe exigir respeto para un pueblo que está bajo ocupación y que no tiene ejército, no tiene armada, no tiene aviación, y sin embargo es masacrado, y luego los medios de comunicación occidentales se encargan de definir esto como guerra. Es muy difícil que alguien que busque la verdad, y nuestro deber ético es buscar la verdad, pueda creer la información que emana de los medios occidentales en cuanto a poniendo en igualdad de condiciones, en el mejor de los casos, cuando no llamando directamente terroristas a los palestinos que ejercen su legítimo derecho a la resistencia. No me canso de decirlo, consagrado en las leyes internacionales, en la Convención de Ginebra: todo pueblo ocupado tiene derecho a combatir, a resistir a su invasor por los medios a su alcance. Y vemos lo desesperada que está la situación para el pueblo palestino,
que lo hacen con cuchillos de cocina. O sea, creo que eso ejemplifica muy bien la desesperación de un pueblo ocupado que está siendo asesinado a mansalva. Esto nos debe despertar a nosotros la conciencia y preguntarnos por qué. ¿Por qué jovencitos, jovencitas, adolescentes, muchas veces niños, salen a defender su tierra con un cuchillo de cocina en la mano? Los medios de comunicación occidental tienen el caradurismo, el infame caradurismo de llamarlos terroristas. Terroristas son los ocupantes que, armados hasta los dientes con armas de última generación, financiadas por las mal llamadas democracias occidentales, masacran un pueblo y aplican limpieza étnica contra el pueblo palestino. Nos debe llamar la atención porque un pueblo sale desesperado a defenderse sabiendo que lo van a matar como los matan. Valeria, en los últimos tiempos también se ha hablado de la posibilidad de organizar una tercera intifada por parte justamente de los palestinos que han tenido varias, no solo provocaciones, sino hechos directos, ¿no? De asesinatos de familias enteras, además de la ocupación de sus tierras, de la cantidad de masacres que han vivido como pueblo y de quita de sus espacios y de sus tierras. Esto se está dando, es real, también forma parte un poco de los mecanismos por parte de Israel de justificación de lo que está haciendo su ingreso nuevamente con los tanques. ¿Cómo se puede manejar esto a nivel de la información que se tiene también desde ahí? Bueno, la primera y la segunda intifada estuvieron organizadas políticamente por la Organización para la Liberación de Palestina, por la OLP. Este último levantamiento, que no sabemos todavía si llamarlo intifada como tal, aunque está bastante generalizado, es muy espontáneo. O sea, las facciones palestinas, las facciones políticas y de la resistencia palestina, no han entrado directamente como tal, sino que es un levantamiento verdaderamente popular, si lo podemos llamar así. Personas que de manera espontánea se levantan hartos de, ya, o sea, desesperados. Es realmente lo llaman la intifada de los cuchillos, pero debería llamarse la intifada de la desesperación, porque es ya la gente defendiéndose con las uñas. Entendamos lo que significa para una persona el sacrificio enorme que significa salir a defender su tierra, sus familias del ocupante, vuelvo y digo, con un cuchillo de cocina, o con las uñas, o con las manos. Entendamos en la parte del castigo colectivo al que son sometidos luego. Una vez que asesinan al muchacho o a la muchacha, como hemos visto, que también son jovencitas, la ocupación se dedica a realizar un infame, un repugnante castigo colectivo, porque va y luego destruye, bombardea las casas de las familias, les quita las residencias, les dice que no pueden, aparte de bombardearle las casas, de destruirle las casas, no les permiten que luego la familia al menos reconstruya allí un cuartito para vivir. O sea, pierden la casa. Muchas veces, en la mayoría de los casos, las familias de los mártires son golpeados, son secuestrados, puestos en las prisiones israelíes. No nos tenemos que olvidar, hubo 46 palestinos asesinados. Eso significa que va a haber 46 viviendas demolidas, ya muchas de las cuales ya fueron demolidas porque la orden es inmediata. Entendamos que aparte es una actitud bien racista, como la mayoría la totalidad de lo que significa esa entidad colonial llamada Israel, que repito, no es un tema religioso, es un problema de colonialismo duro y puro, hay puro colonialismo de lo que estamos hablando. No tiene absolutamente que ver con nada religioso, es robo de tierra. ¿Qué ocurre? Les destruyen las casas, meten a los familiares presos como para escarmentar. O sea, es completamente ilegal, aparte, todo lo que están haciendo es ilegal. Suena, la verdad, que ya da como hasta una tristeza infinita mencionarlo, porque es el colmo de los colmos. O sea, por supuesto que estamos presenciando actos de total ilegalidad. Entendamos que cuando un colono quema viva a una familia palestina, primero no han aparecido todavía los culpables. Segundo, en caso de aparecer, obviamente no le van a demoler la casa a la familia del colono, ni le van a quitar la residencia, ni los van a golpear, ni los van a linchar, ni los van a meter presos. Y estamos hablando de la familia, estamos hablando de la familia de la persona que además es asesinada a mansalva. La verdad que la situación es muy difícil. Ha habido, los expertos todavía no saben definirlo como intifada, pero a nivel de levantamiento general, pero entendemos que ha habido ataques y actos de resistencia en todo eso que es Palestina y que nosotros conocemos tristemente con el nombre de Israel. Ha habido ataques en Tel Aviv, ha habido ataques dentro ya del corazón de la entidad ocupante, lo cual es un síntoma de que Israel y esa entidad colonial no puede
descansar en paz sobre ese monumento al racismo y al apartheid que se llama Israel. No van a poder estar tranquilos porque no se puede estar tranquilo sobre tierra ajena, sobre tierra robada. Tú planteabas ahí este sector de la población israelí sionista que son los colonos, que muchas veces se los menciona como civiles, ¿no? Cuando hay un ataque sobre colonos se dice murieron familias civiles o civiles israelíes, que en realidad muchos de ellos están armados y forman parte también de una línea de ataque muy dura que tiene el ejército israelí. Esto sería interesante también que lo comentáramos, ¿verdad? Por supuesto, sí, es muy interesante que toques ese tema porque es vital. Incluso de un tiempo para acá ha tomado un protagonismo impresionante. Los colonos no son civiles, es más, en Israel no hay ningún civil. Todo Israel es territorio ocupado a Palestina, impuesto a sangre y fuego desde 1948. Israel es una entidad colonial que tiene menos de 70 años. Como siempre digo, yo conozco aquí en Gaza abuelos que tienen mucha más edad que esa entidad colonial llamada Israel. En Israel no hay civiles. Todas son gente que han venido, si tú revisas, es como mucho de segunda generación de diferentes países, tienen todos doble nacionalidad, tienen propiedades fuera de ellos simplemente han venido a colonizar. Y en cuanto a los colonos como tal, pero vuelvo y digo, yo en mi visión particular los considero a todos colonos, incluso los que viven en Tel Aviv, porque eso es territorio palestino. Si Europa se sentía culpable con respecto a los judíos, le hubiera podido a Alemania dar una parte de su territorio y no tomar territorio palestino, que no tenía ninguna cuenta que pagar en eso. Además, entendamos que el sionismo trabajó en estrecha colaboración con el nazismo. Los nazis a quienes asesinaron fue a judíos comunistas, gente de izquierda, revolucionarios. Esos fueron los judíos que asesinó Israel, que asesinó Alemania, la Alemania nazi. Pero la Alemania nazi colaboró estrechamente con el sionismo y el sionismo colaboró estrechamente con la Alemania nazi. Así que entendamos que Israel es un proyecto colonial implantado a sangre y fuego sobre el territorio palestino. Por ende, todos son colonos. Y además y han tenido un protagonismo impresionante en estos últimos tiempos. Son un ejército de mercenarios fuertemente armados, todos fuertemente armados y entrenados e ideologizados para matar. O sea, ellos reciben entrenamiento, una gran mayoría son norteamericanos que tienen ese enfermizo amor por las armas y por disparar a lo que se mueva, aunque esto signifique disparar a mujeres, a niños, incendiar vivos a bebés, como ya lo hemos visto. Yo creo que la humanidad no puede pedir más pruebas del carácter psicopático, del carácter enfermizo, del carácter genocida de la entidad colonial de Israel. No lo puede pedir para muestra Gaza, donde se bombardea a diestra y siniestra. Hace poco bombardearon una casa matando a una mujer embarazada de 5 meses, a su pequeña niña que no llegaba a tener 3 años, dejando enterrado en condiciones graves al resto de la familia. Esto es lo que vivimos aquí en Gaza, lo que vemos con nuestros propios ojos. A cada rato están sonando sobre nosotros los F-16, ahora tienen unos F-35 que les dio Estados Unidos y que los están probando, porque vuelvo y digo, el ejército sionista, como todo ejército ocupante, no siente amor por la tierra, entonces tienen una gran cobardía a la hora de pelear sobre terreno, pero son muy valientes subidos a sus aviones, desde la cobarde distancia de esas aeronaves modernísimas, para lanzar bombas de 1 tonelada y destruir cuadras enteras llenas de hogares, hospitales, escuelas de la ONU. Por eso digo, por favor, no le pidamos al pueblo palestino más sangre para que se siga demostrando quién es el invasor, quién es el ocupante, quién es el asesino, quién es el terrorista. Yo creo que hay una gran diferencia entre invasor y ocupado, entre verdugo y víctima, entre personas armadas hasta los dientes que matan desde aviones modernísimos, tanques potentes, helicópteros Apache, y un pueblo de pescadores, de campesinos, de comerciantes, un pueblo sin ejército que se defiende con las uñas, y eso lo podemos ver nosotros en el número de bajas y lo podemos ver sobre desde dónde están combatiendo. El pueblo palestino está combatiendo desde Palestina y la entidad colonial israelí son personas que han venido de lo peorcito de cada casa de todo el mundo a tomar un territorio ajeno, a expulsar a los palestinos de su casa, a matar a sus niños, a matar a sus mujeres, a matar a sus familias. Yo creo que más claridad, oye, échale agua. Si hay un conflicto en este mundo donde las cosas son blanco y negro, donde el colmo de los colmos se manifiesta y debería movernos a la acción, es aquí en Palestina, que repito, nos estamos jugando la humanidad aquí en Palestina, porque lo que está ocurriendo debería en verdad
ponernos a nosotros ya en las calles a protestar como debemos hacerlo para parar este genocidio cuanto antes, porque ya son casi 70 años de limpieza étnica y de crímenes impunes. Valeria, cada avance que aparece, por lo menos a nivel internacional, desde el punto de vista diplomático, cada lugar en el que escala como país Palestina, da la sensación de que hay una nueva provocación, como si esto quisieran desde Israel alimentar una visión sobre Palestina de ataque, ¿no?, por parte de la población. ¿Crees que están ligadas las dos maniobras? ¿Crees que tienen que ver? ¿Sirve para la población palestina estos avances que se realizan a nivel de Naciones Unidas, a través de las autoridades palestinas? En realidad generan una expectativa falsa. ¿Cómo lo visualizan los palestinos esto que está ocurriendo, o por lo menos cómo lo visualizas tú, que estás en contacto ahí con la realidad, esto que está ocurriendo también a nivel internacional con ese país? Bueno, los palestinos, cuando tú conversas con ellos, su visión es obviamente que su tierra es toda su tierra, la tierra ocupada completamente. O sea, ellos no... Primero, a Israel le tienen incluso el descaro de negar la solución de los dos estados, que aparte no es una solución para la mayoría de los palestinos, porque ellos están claros que lo que en todo caso, y en el supuesto negado de que Israel quisiera la solución de los dos estados, ¿cuál sería el estado palestino? Unas islitas de tierras fragmentadísimas que hacen completamente inviable un estado palestino. De eso se ha ocupado Israel, de crear una especie de batustanes como en Sudáfrica, ¿sabes? Esos pequeños guetos para la gente de color, que, bueno, eso es lo mismo que Israel, y ya ni siquiera eso. La ministra de Justicia, la misma que declaró que había que matar a todas las mujeres palestinas para que no tuvieran niños, porque los niños palestinos eran unas serpientes y que habían que matar, esa misma ministra de Justicia israelí, la ministra de Justicia israelí, acaba de declarar que Israel no le va a dar ningún estado no quiere ningún estado para Palestina, que no quiere que Palestina sea estado. Y además lo dicen abiertamente, pero es que aparte lo hacen abiertamente. O sea, ellos están encargando, ya tú date cuenta de cómo está fragmentado Gaza, completamente aislada, como ya repito, y de resto Cisjordania y Jerusalén, bueno, con checkpoints, con alcabalas para pasar. Ahora Israel empezó a hacer un muro en el mismo Jerusalén. Israel está fragmentando Palestina de tal manera que queden apenas guetos completamente inviables, donde sea imposible desarrollar un estado lo suficientemente fuerte como para que pueda existir realmente. Así que ya eso ha convencido a los palestinos de que cada vez más de que la lucha tiene que ser por todo Palestina, porque es imposible. Que plantean aquí la mayoría de los palestinos un solo estado como era antes de la llegada de estos genocidas aquí. Hace menos de 70 años, que eso es importantísimo que se sepa, y disculpa, te quito un minuto para eso, hace menos de 70 años, antes de que en el 48 se implementara, vuelvo y digo, esta entidad colonial genocida llamada Israel, aquí convivían tranquilamente, era mayoría musulmana, pero convivían tranquilamente cristianos, judíos, musulmanes, ateos, lo mismo que hacen en Gaza. En Gaza, que la gente que me escucha, yo tengo casi 2 años en Gaza viven cristianos tranquilamente y personas que no creen y viven tranquilos. Aquí, antes vivían así en toda Palestina. ¿A alguien no le parece racista ya el hecho, aunque este no es un problema religioso, pero el hecho incluso de que se le disfrace como religioso y se quiera formar? ¿Ustedes se imaginan un país nada más para cristianos, donde tratáramos a las patadas a los judíos, a los musulmanes o a los ateos? Bueno, eso es lo que quiere Israel con un Estado judío. Judaizar Palestina, cuando antes aquí todas las religiones vivían en santa paz. Pero ¿qué pasa? Israel es una entidad colonial, un enclave que geopolíticamente le conviene a Occidente tener para destruir esta región tan rica en recursos. Y bueno, ya estamos viendo lo que están haciendo con esta zona, como lo han hecho también en América Latina los norteamericanos, los estadounidenses. Es una política imperial, por eso digo, esto es un problema de colonialismo, de imperialismo, no tiene nada que ver con el problema religioso. Bien, Valeria, me gustaría si podemos tener alguna referencia de lo que está ocurriendo en Gaza, más allá de que supongo que también la visión de que Palestina es todo, ¿no?, que vos mencionabas recién, que tienen los palestinos, deben de estar todas las miradas muy atentas también a lo que pasa en el West Bank, todas las miradas atentas a lo que está ocurriendo en esa otra parte del territorio. Hoy Gaza sigue estando bajo amenaza y bajo ataque de Israel, pero sin el foco de los medios puestos ahí. ¿Qué está pasando? Si nos podés comentar
si ha habido algún cambio sobre el ingreso de medicamentos, sobre el ingreso, de la posibilidad de ingresar o de salir de sus No. Bueno, de quienes están hoy en la franja. No, al contrario, se ha recrudecido. Bien. No, al contrario, se ha recrudecido el bloqueo. Cuando los jóvenes salen desesperados aquí hacia la valla de la infamia a protestar en los diferentes puntos de Gaza, Israel como revancha cierra los cruces por donde entra lo poco que el cancerbero pretende que entre a este campo de concentración, esta gran cárcel, entonces lo cierra, entonces claro, hay fallos de combustible, bueno, lo que siempre ocurre pero recrudecido, los drones como nunca, a baja altura, sobrevolando, probando sus nuevos aviones F-35, me imagino que deben tener ganas ya de usarlos para bombardear, por ahora nada más han sobrevolado con los F-35 que les ha vendido Estados Unidos, bueno, vendido o regalado, porque ya hemos visto muchos documentos donde vemos que a veces ni siquiera se los cobra, Israel recibe armamento y gratuitamente, ¿no?, por hacer el trabajo sucio aquí de las potencias occidentales. La situación en Gaza es desesperada, todos los días salen jóvenes a los cruces, han incluso roto la valla e intentado entrar y por supuesto han sido asesinados. Los cruces se cierran cuando Israel le da la gana, entra aquí lo que le da la gana a Israel, o lo mínimo para que toda la población no muera de hambre. Es como una cárcel regentada por un carcelero verdaderamente criminal y psicópata que juega aparte con los sentimientos. Imagínate lo que significa, nada más el sobrevuelo de aviones, lo que significa para estos niños, que un niño de 7 años aquí ya ha vivido 3 masacres. Y subsecuentes otros bombardeos de no tan grande magnitud, donde ya sabemos, ya mataron más de 535 niños.